Doctor, buenas tardes. Vamos a empezar con lo que es sistema endocrino y renal en altitud. Bien, para empezar vamos a realizar una breve introducción de todo lo desarrollado en el capítulo. Importante saber que por encima de los 6.500 metros sobre el nivel del mar, la compensación renal por alcalosis respiratoria es incompleta. Las hormonas tiroideas tienen efecto sobre la tasa metabólica basal y bueno, estas también intervienen en el equilibrio de líquidos, electrolitos, así como en el mal agudo de montaña y sus complicaciones. Para realizar estudios de endocrinología en altitud es importante prestar atención en tres ítems, como es la hora del día, postura del sujeto, dieta y ejercicio. Ahora, la actividad simpática incrementa la tasa metabólica basal al subir a la altura y permanece elevada esta después de la aclimatización. Ahora, la función renal se ve muy poco afectada por la altitud. Respecto a la hormona antidiurética DH o también vasopresina, nosotros sabemos que pues esta es secretada por la hipófisis posterior en respuesta a un aumento de la osmolaridad plasmática. Tiene el efecto de aumentar la reabsorción de agua a nivel de los conductos colectores renales, reduciendo así el volumen de orina. El ascenso a la altitud se asocia con cambios en los compartimentos de fluidos corporales, tanto en pacientes con mal agudo de montaña como en pacientes asintomáticos, sujetos asintomáticos. Respecto al ADH y el ejercicio, por ejemplo, en 1979, Williams y colaboradores estudiaron el ejercicio en ausencia de hipoxia. Por ejemplo, aquí se realizó un estudio durante 7 días consecutivos y se llegó a la conclusión de que en ninguno se encontró alteración en la concentración de la hormona antidiurética. Por otro lado, la hipoxia aguda y la hormona antidiurética, por ejemplo, esta se han realizado diversos estudios. En 1997 encontraron que respirar oxígeno en un porcentaje de 10 o 10.5 durante 4 horas no tuvo ningún efecto sobre los niveles de la ADH y bueno, un experimento de cámara donde los sujetos fueron llevados a una altitud equivalente a los 4.000 metros sobre el nivel del mar durante 14 horas, no presentaron cambios significativos en concentración plasmática respecto a la vasopresina hasta que, bueno, estos empezaron a sentir náuseas cuando los niveles aumentaron marcadamente, ¿no? Indicando. Ahora, en 1982, de igual manera se llevaron a los sujetos a varias altitudes, estos equivalentes en una cámara y bueno, encontraron, ¿no?, un aumento inicial de la vasopresina urinaria a las 8 y 12 horas después de la hipoxia. Esto con un posterior retorno a los valores del nivel del mar. Y bueno, en sujetos con mal agudo de montaña hubo un aumento en la excreción urinaria de la ADH a las 2 y 4 horas de la hipoxia. De igual manera, un estudio realizado, por ejemplo, en el 2004, aquí de igual, este estudio fue realizado en ciclistas a una altitud equivalente a los 4.200 metros. No se encontraron cambios en lo que es la ADH durante 60 minutos de ejercicios, ¿no? Esto es con una exposición de 50 y 75% del volumen de oxígeno máximo. Y por último, en el 2005 se realizó otro estudio a una altitud de 4.800 metros durante 8 y 12 horas. Aquí, por ejemplo, en los pacientes que tienen mal agudo de montaña se encontró una vasopresina baja, mal de altura severo, una retención de líquidos significativos con menor producción de orina. Ahora, respecto a la hipoxia crónica y la ADH, se realizan en 4 estudios en diferentes años, en 1964 y bueno, 1992. Aquí estos estudios fueron realizados en una altitud, en un rango de los 4.000 a los 5.400 metros sobre el nivel del mar y bueno, aquí también no se encontró cambios en lo que es en los niveles de vasopresina. Ahora, en la hipoxia crónica y el papel de la ADH, en un estudio realizado en el 2005, en este estudio, por ejemplo, se mostró una diuresis temprana por la ADH en respuesta fisiológica a la hipoxia y la resistencia del mal agudo de montaña.
Ahora, ese estudio fue realizado en 51 sujetos en una cámara a una altitud de los 4.800 metros, equivalente a 8 a 12 horas, y luego se compararon. Aquí, por ejemplo, en este estudio se sacaron 16 sujetos más afectados y 16 sujetos menos afectados. Los sujetos sin afectación, o bueno, sin mal agudo de montaña, mostraron una caída en lo que es la vasopresina a la hora, mientras que el grupo con mal agudo de montaña mostró un pequeño aumento. Ahora, como vemos ahí en la imagen de costado, por ejemplo, aquí se sabe que si un paciente, o bueno, en este caso un sujeto con mal agudo de montaña, tuvo un saldo positivo de 1.197 mililitros, mientras que en el grupo que no tuvieron este mal agudo de montaña, el saldo negativo fue de 724 mililitros. Entonces hubo una diferencia de casi 2 litros, ¿no? Entonces, esta diferencia nos sugiere que la diuresis temprana impulsada por la ADH es crucial en la respuesta fisiológica a la hipoxia y la resistencia a lo que es el mal agudo de montaña. Y bueno, respecto a la vasopresina, con el aumento de la osmolaridad plasmática, para esto se realizó un estudio en el 2004 por Maresh, colaboradores. Aquí se exploraron la respuesta de la secreción de la ADH a una prueba de privación de agua a nivel del mar, en exposición aguda a altitud durante 2 días, y una exposición más crónica porque fue 20 días, ¿no? A comparación de los dos. Aguda porque fueron 2 y crónica porque fueron 20. Entonces, al igual que en otros estudios, aquí se encontró una mayor osmolaridad plasmática en altitud, pero ningún cambio en los niveles basales de la vasopresina. Entonces, vemos, ¿no?, que de igual manera en este estudio, o sea, sí, no se muestra cambios en la vasopresina, pero sí se incrementa la osmolaridad plasmática a mayor altitud. Ahora, respecto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, nosotros sabemos que que la renina se libera en respuesta a una serie de estímulos, como pueden ser la postura, el ejercicio, así como la hipoxia. El mecanismo común a estos estímulos es la activación simpática, y tanto la catecolamina circulante como la estimulación nerviosa directa da como resultado la liberación de lo que es la renina del aparato yuxtaglomerular, como sabemos. Entonces, en la imagen superior vemos un pequeño esquema del efecto de la renina. Sabemos que la renina no tiene actividad biológica, pero esta actúa sobre su sustrato circulante, que en este caso vendría a ser el angiotensinógeno, para producir el octapéptido, que vendría a ser la angiotensina 1, que también esta carece de actividad. Entonces, aquí la enzima convertidora de angiotensina, que en este caso es la ECA, que es, como sabemos, esta se encuentra en la superficie luminal de las células endoteliales, convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2 al escindir a los dos aminoácidos finales. El sitio principal de conversión es rica, bueno, en este caso la red capilar del pulmón, donde casi el 90% de la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 en un solo paso. La angiotensina 2 entonces es un potente vasopresor y también actúa sobre las células de la corteza suprarrenal a través de un mecanismo receptor para liberar la aldosterona. Por su parte, la aldosterona nosotros sabemos que actúa sobre los túbulos renales, favoreciendo la reabsorción de sodio. Entonces, de esta manera, el sistema es importante en lo que se podría decir, ¿no?, la economía de sal y agua en nuestro organismo, por lo que se ha estudiado en este capítulo. Ahora vamos a ver que el papel de la aldosterona y la altitud. En 1961, estudio realizado por Williams, nos da a entender que la supresión de aldosterona, hay una supresión de aldosterona en altitud. En 1983 se realizó un estudio, la evolución temporal del efecto de la altitud durante una estancia de 6 semanas a una altitud de 4.500 metros o más,
Después de la supresión inicial, la concentración de aldosterona aquí aumentó a valores de control después de 12 a 20 días. Respecto a la actividad de la renina y la altura, bueno, en esto hubo una respuesta reducida de la aldosterona a la renina. Esto es porque ha aumentado la aldosterona, aumenta la prerenina y la aldosterona ha disminuido, pero incluso cuando ambos han disminuido, la reducción de la aldosterona suele ser incluso mayor. Entonces, respecto a la actividad de la renina y altitud, sabemos que el principal estímulo para la liberación de renina es el impulso simpático y la hipoxia de altitud solo si es grave, aunque con una gran variación individual. Ahora, respecto al ejercicio y sistema renina-angiotensina-aldosterona, sabemos que hay una respuesta reducida de la aldosterona a la renina. Esto es claro porque, ay, perdón, respecto al ejercicio y sistema renina-angiotensina-aldosterona, el ejercicio, como sabemos, estimula la liberación de la renina mediante la activación del sistema simpatoadrenal. Los montañistas, como sabemos, el montañismo es un deporte que requiere una intensa actividad física. Entonces, si hay la estimulación libera la renina mediante la activación del sistema simpatoadrenal. Ahora, en 1979, Williams realizó un estudio en el que se mostró que que esta forma de ejercicio, que en este caso es el montañismo, resultó en una marcada retención de sodio de 7 días y surgió bueno, que esto se debía a la activación del sistema renina-aldosterona. Hubo una retención acumulada media de 358 milimoles de sodio con una retención modesta de 650 mililitros de agua. Entonces, vemos ahí en la imagen, dado que la concentración de sodio plasmática no cambió significativamente, se argumentó que el espacio extracelular debe haberse expandido en 2,68 litros. De estos, 0,68 litros estaban en el volumen plasmático, exactamente en el espacio intracelular, como vemos. Ahora, hablando de lo que es la liberación bueno, el control de la liberación de la aldosterona, a través de lo que es la renina y la angiotensina, la ACTH y el estado de sodio de un sujeto sano también controlan la concentración de aldosterona. El agotamiento de la sal hace que se incremente la liberación de aldosterona mientras que la carga de sal inhibe. Entonces, la ACTH y el estado de sodio también controlan la concentración de aldosterona. El agotamiento de la sal incrementa la liberación de aldosterona y la carga de sal la inhibe. Y bueno, en respecto a la respuesta de la aldosterona a la renina, de la aldosterona en la renina, aquí, por ejemplo, en 1982, se realizó un estudio donde se demostró que después de una hora de ejercicio se reducía el oxígeno inspirado. La actividad de la renina aumentaba mientras que los niveles de aldosterona disminuían. Por ejemplo, en la imagen del costado se ve la concentración de la aldosterona en el plasma. Aquí vemos que este estudio se realizó, ¿no? A los muestra en sí, no solo, dentro de ese estudio se realizaron 3 estudios a nivel del mar, a 3100 metros. Por ejemplo, aquí el embotamiento ha sido formado por la hipoxia y se demostró también que la hipoxia aguda reducía los niveles de la aldosterona. Entonces, los montañistas andinos con policitemia mostraron una respuesta reducida, pero en los montañistas sin policitemia tuvieron una respuesta normal a esta altitud, que fue a los 3.600 metros sobre el nivel del mar, ya que uno de los estudios se realizó en La Paz, Bolivia.
Ahora, entonces, tenemos como conclusión que la secreción de los esterones es estimulada tanto por la ACTH como por la angiotensina 2. Ahora, respecto al péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral y la adrenomodulina, vamos a ver que la liberación y acciones del péptido natriurético auricular, este, el péptido natriurético auricular, como sabemos, es secretado por las aurículas del corazón en respuesta al estiramiento auricular. Y bueno, este estiramiento auricular principalmente es causado por un aumento de la presión auricular. En el caso, por ejemplo, del taponamiento cardíaco, la presión es alta, pero la pared auricular no está estirada. Ahora, el péptido natriurético auricular probablemente también tiene un papel como vasodilatador, contrarrestando el efecto opresor de la hipoxia sobre la arteria pulmonar. Respecto al papel del péptido natriurético auricular y la hipoxia, en 1992 y 1995, así como 1989, se realizaron estudios donde, por ejemplo, en 1995 encontraron una reducción de los niveles del PNA, péptido antibiótico auricular, en los habitantes en las tierras bajas. O sea, este estudio se realizó a 3.600 metros en comparación con el nivel del mar, y los habitantes de tierras altas. Respecto a los habitantes a nivel del mar, los que estaban en una altitud alta tenían un diurético auricular más significativamente más bajo que los habitantes en tierras más bajas, ¿no? En altitud. Y bueno, que la respiración en la concentración de oxígeno un 10% incrementa los niveles de este péptido natriurético auricular en un 15%, acompañado de un incremento en la presión de la arteria pulmonar. Respecto al ejercicio y el péptido natriurético auricular y lo que es la normoxia, por ejemplo, en 1986, en Sommer se realizó un estudio en el que el incremento de casi 4 veces, se evidenció el incremento de casi 4 veces el valor del péptido natriurético auricular plasmático, con una disminución al valor inicial después de 1 hora en reposo. Ahora, respecto al ejercicio y el péptido natriurético auricular, pero con hipoxia, por ejemplo, en 1992 se evidenció que respirar el oxígeno a un porcentaje del 10% resultó en un mayor aumento de los niveles de este péptido natriurético auricular. En 1989 demostraron que los valores altos en la altitud a las 4 a.m. No se evidenció del segundo día de altitud. Y bueno, en 1990 estudiaron el ejercicio mientras se respiraba aire u oxígeno reducido. Tanto como el ejercicio máximo como el submáximo, la respuesta del péptido natriurético auricular al ejercicio se redujo en condiciones de hipoxia. Ahora, este, bueno, y por último también se realizó otro estudio en 1991 por Lawrence y colaboradores, donde se usó hipoxia menos severa, o sea, un porcentaje de 16% de oxígeno inspirado y ejercicio para dar una frecuencia cardíaca del 70-75% del máximo durante 30 minutos. Aquí se encontraron que la hipoxia mejoraba la respuesta del péptido natriurético auricular. Respecto al péptido natriurético auricular y lo que es el mal agudo de montaña, así como la hipertensión pulmonar a gran altitud. Por ejemplo, aquí mm, se evidenció que el péptido diurético auricular se encontró elevado en los casos de aquellos pacientes con API. Puede deberse a la hipertensión pulmonar.
Ahora, respecto al péptido natriurético auricular y mal agudo de montaña, que vendría a ser por ejemplo, aquí en 1995 se han informado niveles más altos de este péptido natriurético auricular en pacientes con mal de montaña crónico. Ahora, por ejemplo, en controles en los montañeses andinos, o sea, que son a mayor altitud, en este estudio se evaluó la presión de la arteria pulmonar mediante ecografía Doppler y se encontró que estaba incrementada. Ahora, también se encontraron niveles elevados del péptido natriurético auricular en pacientes con mal agudo de montaña, pero en este caso es crónico. Ahora, respecto al péptido natriurético cerebral, por ejemplo, como sabemos, es una hormona relacionada con el péptido natriurético auricular, pero que se ha descubierto más recientemente y se ha estudiado menos a diferencia del otro. Tiene efectos diuréticos y natriuréticos, como el péptido natriurético auricular, aunque leve, y se libera como propéptido natriurético cerebral del músculo cardíaco en respuesta al estiramiento. Como sabemos, la incidencia de mal agudo de montaña en nuestros estudios fue significativamente mayor en aquellos con una respuesta al péptido natriurético cerebral a 5.150 metros sobre el nivel del mar, que en aquellos que no mostraron ninguna respuesta. Entonces, en el 2002, por ejemplo, se realizó un estudio por Kala y Parter a una altitud de 5.643 metros sobre el nivel del mar, donde se demostraron que después del ejercicio, en este caso trekking, los niveles del péptido natriurético cerebral y el propéptido natriurético cerebral aumentaron con la altitud, que los niveles aún estaban elevados después de una noche de descanso. Y bueno, que aquellos con una mayor respuesta de liberación del péptido natriurético cerebral tenían significativamente más mal agudo de montaña que aquellos con menos o ninguna respuesta. Ahora la adrenomedulina o AM tiene muchos efectos biológicos que incluyen en los riñones, aumento del flujo sanguíneo renal, produciendo producción de orina y excreción urinaria de sodio de una manera dependiente de las dosis cuando se difunden, ¿no? Por ejemplo, en el 2002, Gibson demostró que, bueno, la aminoadrenomedulina se expresa en muchos tejidos en respuesta a la hipoxia. Esto a través de la inducción del factor inducible de hipoxia. Ahora, bueno, acá en sí es un reporte de casos, un paciente de 58 años, antecedentes, extirpación de hipófisis hace 10 años por adenoma y bueno, respecto a la historia que tuvo una excursión a Nepal y a su llegada a los 3.535 metros y un tratamiento regular de 25 miligramos de cortisona por día. ¿Qué síntomas presentó? Bueno, fatiga, dolor abdominal, náuseas y vómitos sin cefalea. 24 horas después se había deteriorado y no podía ponerse de pie. Respecto al tratamiento, la dexametasona por de 5 miligramos por vía intravenosa y una rehidratación oral, bueno, y una dosis de cortisona se tuvo que cuadruplicar. Ahora, respecto a la evolución, en 24 horas todos los síntomas habían desaparecido y al día siguiente cruzó con éxito, ¿no? El Toroncho a 5.450 metros. En terapia se reemplazó, en terapia de reemplazo de corticosteroides deben aumentar su dosis al subir a la altura en este caso. Ahora, respecto a los corticosteroides en altura, eh, como sabemos, el ascenso a la altura, hay estimulación de la corteza suprarrenal por la ACTH y se secreta, por tanto, cortisol. Los primeros trabajos que se documentaron, como sabemos, la 17 hidroxicorticosteroides durante los primeros días en altitud disminuyen sus valores al quinto y séptimo día.
Entonces, ahora, hablando propiamente de los corticosteroides en altura, aquí, por ejemplo, se realizaron diversos estudios de igual manera, donde, por ejemplo, en 1969 prolongan, ¿no? Que los corticosteroides, como sabemos, se prolongan en altitud. En 1969, Sir y colaboradores realizaron un estudio donde se obtuvieron muestras de orina en escaladores de 5.400 a 6.500 metros sobre el nivel del mar y observaron que los valores de la 17 hidroxicorticosteroides no variaron significativamente con respecto a los del nivel del mar. Por otro lado, en 1993 se realizó otro estudio durante más de 10 semanas por encima de los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Los sujetos se evidenciaron que los corticosteroides sí incrementarán 3 veces más el valor normal. Ahora, en atletas en altura, de igual manera incrementan. En 1994 se realizó un maratón desde los 3.860 metros y a 5.000 metros, bajando a 3.400 metros, donde se evidenció que el cortisol similar al inicio y muy elevados al finalizar esta maratón. Entonces, de igual manera, se evidencia que a mayor altitud, mayor elevación del cortisol. Ahora, respecto a al sistema simpatoadrenal, por ejemplo, vemos que la hipoxia aguda aumenta la frecuencia cardíaca en reposo y durante el ejercicio, y esto se debe a que hay un aumento de la actividad simpática que va a estimular los receptores beta-adrenérgicos en las células del músculo cardíaco. Como sabemos, la noradrenalina es liberada por los nervios simpáticos en un 10 a 20% de la circulación y bueno, esta se mide como norepinefrina plasmática. A diferencia de la adrenalina, aumentan lentamente. Esto tienen una meseta de 10 a 14 días. Respecto a la epinefrina, por ejemplo, sabemos que a la epinefrina, bueno, para eso se realizaron dos estudios. En el 2003, por Maceo y Reves, donde la epinefrina alcanza un pico alrededor de los 2 a 4 días y disminuye a medida que se alivia la hipoxia, al aumentar la ventilación y así como la hemoglobina. Ahora, sabemos también que la epinefrina, por aumento de la actividad simpática, que estimula los receptores beta-adrenérgicos en el músculo cardíaco. Y bueno, la epinefrina arterial y venosa central está relacionada positivamente con con la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo pulmonar. Es por eso que la hipoxia y el ejercicio son aditivos para la epinefrina. Respecto a la hipoxia crónica, aquí se realizaron tres estudios. En 1965, donde se demostró que los niveles elevados de catecolaminas plasmáticas y urinarias de 24 horas durante 17 días a una altitud de 4.559 metros, sin cambios en la secreción urinaria de epinefrina. Por otro lado, en 1991 se demostró que las glándulas suprarrenales eran más grandes a, a 3.600 metros, hay 3.800 metros. Entonces se demostró que por ello que había mayores cantidades del ACTH para mantener la función suprarrenal. Y bueno, esto se debe porque hay una inhibición hipóxica a la sensibilidad adrenocortical. Respecto a la respuesta adrenérgica y la climatización, como sabemos, la hipoxia aguda y un aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del gasto cardíaco. Entonces, a mayor altitud hay una disminución de catecolaminas plasmáticas y urinarias, son más altas que a nivel del mar. Respecto a la respuesta del sistema autónomo y el mal agudo de montaña, sabemos que respirando una mezcla de gases hipóxicos a gran altura, a 4.599 metros, hay una resistencia a aquellos pacientes con el mal agudo de montaña y además hay una hipoxia
Hay una susceptibilidad, ¿por qué? Porque hay una actividad simpática mayor, entonces por tanto hay una aparición de edema pulmonar, niveles más altos de catecolaminas, así como mayor vasodilatación generando temperaturas mucho más bajas. Respecto a la función tiroidea, bueno, aquí. Entonces podemos decir que el aumento de la actividad simpático-adrenal durante unos días después se vuelve normoxia, la respuesta del corazón a la estimulación adrenérgica se atenúa en 7 a 10 días después y bueno, por regulación a la baja de receptores y a la inducción de la enzima metabolizadora de catecolaminas. Y bueno, que la respuesta del corazón a la estimulación adrenérgica se atenúa en 7 a 10 días, ¿no? Y bueno, que en los primeros días cuando nosotros nos encontramos a mayor altitud hay un aumento de nuestra actividad simpática y parasimpática. Respecto a la función tiroidea, como sabemos, el yodo es esencial para la síntesis de la hormona tiroidea. Si este es deficiente, el yodo es deficiente en el suelo y agua de algunas regiones montañosas, por tanto, la función tiroidea se va a ver afectada. En 1966, la actividad tiroidea aumenta en la altitud. Se ha demostrado en el estudio por Shore y en 1983 se realizó un estudio a 5.400 y 6.300 metros sobre el nivel del mar, donde se mostraron los niveles elevados de la T3 en reposo, T4 libre y bueno, T3 en sujetos que habían estado en altitud durante algunas semanas, ¿no? Y aquí también se evidenció que la TSH también se incrementó. Ahora, respecto a la tasa metabólica basal, en 1978 Stock y colaboradores evaluaron durante 2 semanas a un grupo de sujetos a una altitud moderada. Entonces se correlaciona que la T4 libre a mayor altitud, o sea, a los 5.500 metros, permanece elevada meses. Bueno, hay una conversión deficiente de la T4 a T3 también, de igual manera. Respecto al control de la glucosa en sangre, vamos a tener lo que es la hipoxia aguda y la hipoxia crónica. En la hipoxia aguda, por ejemplo, en 1975, un estudio realizado por Williams nos demuestra que los niveles de insulina se encuentran elevados. Esto en respuesta al estrés y esto por el aumento de los niveles plasmáticos de cortisol. Por otro lado, la hipoxia aguda genera aumento de la glucosa en sangre en ayunas de 1.7 milimoles, seguido de una sida de, al final de la semana, ¿no? De un control al final de la semana. Bueno, los niveles de insulina sí están elevados. Respecto a la hipoxia crónica, como vimos, la carga de glucosa aumenta tanto en altura como a nivel del mar. En 1997, Larsen en el estudio nos da a entender que la acción de la insulina disminuye a los 2 días, pero mejora al séptimo día en altitud. Por otro lado, la hipoxia crónica también genera un aumento de la sensibilidad a la insulina por los órganos diana y que la síntesis de glucógeno hepático mejora también en la altitud. Por ejemplo, la glucosa se absorbe con menos rapidez sobre los 5.500 metros sobre el nivel del mar. Ahora, respecto a la endotelina, por ejemplo, vamos a ver que el papel de la altitud y endotelina. Aquí, bueno, se realizaron 3 estudios en 1991, donde se demostró por Orio y colaboradores, se demostró que la hipoxia de 30 minutos elevados eleva los niveles plasmáticos de la endotelina 1 a 2.5 veces su valor inicial. Y bueno, la endotelina 1 aumenta y también hace que cae la saturación de oxígeno. Ahora, la hipoxia provoca la liberación de endotelina 1 de la circulación pulmonar, no influye en el tono vascular periférico. Ahora, la endotelina y como sabemos, en 1999 Sartori y Kuhl estudiaron un grupo de 16 compañeros propensos a lo que es la hipoxia pulmonar a gran altitud, entonces comparándolos con un grupo resistente de hipoxia
pulmonar a gran altitud. Por ejemplo, en una altitud de 4.559 metros, el grupo propenso al AP tenía niveles plasmáticos en Telina 1 en un 33% más altos que en el grupo resistente, ¿no?, a la hipoxia pulmonar aguda a gran altitud. Hubo relación directa entre los cambios en los niveles de la endotelina 1 y la presión de la arteria pulmonar de baja a gran altitud. Es importante tener en cuenta que el peso a nacer en los bebés es una característica en la obstetricia. En la altura, y un estudio reciente sugiere que la endotelina 1 con niveles de óxido nítrico puede ser un factor en el mecanismo de esta característica de la vida para los residentes a gran altitud. Ahora, respecto a la altitud y otras hormonas, ¿qué hormonas están relacionadas? Como la bradicinina, la hormona de crecimiento, testosterona, FSH, prolactina. La bradicinina, los valores no cambian con la hipoxia aguda. Respecto a la hormona del crecimiento, la hipoxia no produce cambios sobre esta. El ejercicio en hipoxia aguda provoca un aumento de hasta 20 veces su valor normal de esta. Respecto a la testosterona, hormona luteinizante, hormona estimulante del folículo y prolactina, la hipoxia, el ejercicio aumenta los niveles de testosterona, el déficit calórico disminuye los niveles de esta. Y bueno, los niveles de testosterona y LDH se redujeron y se mantuvieron así hasta el día 18. Niveles de prolactina elevados, mayor asociación al frío con la hipoxia. Respecto a la función reproductora masculina en altitud, por ejemplo, en el 2003, Donaire en el estudio nos da a entender que la disminución de recuento de espermatozoides, aumento de formas anormales y disminución de la motilidad. La testosterona baja a la primera y al tercer mes, y se va recuperando al segundo año, por ejemplo. Entonces, en el 2003, Donaire realizó un estudio en 9 sujetos con disminución de recuento de espermatozoides. Aquí hubo un aumento de las formas anormales y una disminución de la motilidad durante un periodo de 4 semanas, esto al permanecer a una altitud de 4.267 metros y 15 días después de volver al mar. Respecto a la función renal en altitud, como sabemos, el riñón tiene primeras funciones: resistencia a la hipoxia en la altura, está diseñado para sufrir reducciones bastante severas del flujo sanguíneo, suministro de oxígeno durante el ejercicio, notablemente a 5.800 metros después de 24 horas de deshidratación, el riñón concentra la orina con normalidad y elimina la carga de agua, también como lo hace a nivel del mar. Por otro lado, responde a la ingestión de bicarbonato o cloruro de amonio, produciendo cambios apropiados en el pH. Ahora, por ejemplo, a los 5.800 metros, después de 24 horas de deshidratación del riñón, concentra orina con normalidad y elimina la carga de agua como a nivel del mar. Si estamos por encima de los 6.500 metros, la compensación renal de la alcalosis respiratoria es lenta e incompleta. Esto da lugar a un desplazamiento de la curva de disociación de oxígeno hacia la izquierda, ¿no? Y bueno, la disminución del volumen de líquido en altura. El riñón da más prioridad a corregir la deshidratación que las alteraciones ácido-base. Si, por ejemplo, hay un desplazamiento regular a la altura, leve disminución de la tasa de filtración glomerular en un porcentaje de 24% por debajo de 90 mililitros por minuto, y 8% por debajo de 80, y una depuración de creatinina. La proteinuria se hace evidente al ascender a la altura. Los valores aumentan, ¿de acuerdo? Mayor altitud hay mayor proteinuria también. Menos proteinuria en ascensos repetidos a la misma altitud. La reducción en la reabsorción tubular de proteína y un aumento en la permeabilidad glomerular de proteína. Y bueno, ¿no?, que la proteinuria significativa mejora con el tratamiento de los IECAS. Gracias.